Cevitas aquí y hablemos de Padre de Familia. Padre de Familia es una serie de Fox y ahora es de Disney. Sí, no soy el más grande fan. De por sí no conozco a mucha gente que sea fanática del show. Siento que la mayoría de personas que conozco se limitan a ver clips en YouTube o videos en este formato que mata neuronas. No digo que el show no tenga sus fans, por el contrario, es casi una religión. Solo que no sé si es porque mis círculos sociales tienen gustos similares o solo tengo peores habilidades sociales que Chris Griffin. A pesar de eso, no voy a negar de que es una serie que me ha intrigado por muchos años, en más de un sentido. ¿Cómo pudo salir a flote a pesar de tantas acusaciones de que es un plagio a Los Simpson? ¿Cómo fue cancelada y posteriormente resucitada gracias a Adult Swim? Todas las controversias que ha tenido a lo largo de los años por su contenido, como otros shows como South Park se han burlado de su formato, y no podemos olvidar su influencia en la cultura popular. No muchos shows tienen la ventaja de que millones de personas que ni lo ven reconocen de corazón cómo se llama cada personaje y se saben escenas completas de memoria. La influencia es tanta que estuve en primera fila para ver el crossover con Los Simpson cuando salió por ser un evento histórico de proporciones bíblicas. Me atracaron esa noche y luego me dijeron que eso lo iban a ir a dar en televisión. La admiración que siento por este show llegó al punto de que la década pasada intenté maratoneármela. Palabra clave, intenté. Soy más de American Dad, honestamente. Y con esa admiración, con ese nivel de adentramiento en la cultura, con ese impacto que ha tenido en las masas, me sorprende que el Chavo del 8 tenga la misma cantidad de videojuegos en consola que Padre de Familia. Entonces me metí en una aventura para ver la era de oro de Padre de Familia y así saldar mi deuda con el universo. Poder hablar de sus juegos. Porque necesitaba contexto y no iba a sobrevivir a punta de recuerdos de cuando lo veía en FX. Luego de ver 6 temporadas, bueno, casi 7 de contenido porque había algunos episodios repartidos de después, jugar 2 videojuegos de consola y algunos de teléfono, solo quiero que sepan que yo los quiero mucho. Si ven a alguien imitándome, por favor, llámenle una ambulancia. Dejándonos de tonterías, siento que este es un material que debe ser revisado. El hincapié que dio la familia Griffin al mundo interactivo es sin duda algo digno de ser documentado, porque Padre de Familia es un programa tan flexible con su lógica y aventuras que un episodio puede ser algo digno del Rey de la Colina, solo para que el siguiente episodio se transforme en una nueva entrega de las aventuras de Bill y Ted, solo que con más muertes. Y esos episodios locos siento que serán lo que muevan estos juegos, así que, a pesar de todo, me emociona por ver qué hay. Esto va a ser mejor que la vez que reseñé los mejores y peores episodios de Padre de Familia. Sí. Lucky there's a family guy. Lucky there's a man who positively can do all the things that made us laugh. Como me oyeron decir hace unos momentos, Padre de Familia es una serie que sobrevivió a su cancelación inicial, esto gracias a su retransmisión por Adult Swim, donde encontraría un segundo aire y el impulso para hacer una cuarta temporada. Vamos, Adult Swim. Salva Inside Job. Es increíble pensar que una de las series animadas más longevas de la historia iba a morir de forma tan prematura. Tan solo imagínense, hay un mundo paralelo donde el rival más poderoso de los Simpson no es su hermano menor, sino algo como, no sé, Sleeping Jimmy. ¿Confían en mí? ¿No quieren conocer ese universo? Y cuando Padre de Familia estrenó su cuarta temporada, fue una completa máquina que nada pudo detener. Tumbaron la puerta para establecer su dominio en la cultura, porque poco más de un año después de su regreso, tuvieron su propio videojuego, Family Guy The Video Game.
La primera vez que oí del juego me parecía bastante surreal. En mi cabeza sonaba como esos videojuegos falsos tipo Young Sheldon, el videojuego. La contraportada dice, agarra el control y prepárate para sacar a tu Peter interno. Me da risa y miedo la implicación de que todos tenemos un Peter Griffin dentro de nosotros. Desarrollado por High Voltage Software, quienes eran conocidos en aquel entonces por... veamos a ver qué reconozco de esta lista. ¿El Paperboy de Nintendo 64? Eso es suficiente experiencia. Supongo que Lego Racers está bonito. Lo primero que vemos es que estos modelos están de hecho bastante bien. Al menos para estándares de lo visto en este canal. La historia no es muy bonita. En parte es porque en las cutscenes tienen un ángulo bastante conveniente similar al show. Pero incluso dentro del juego se ve bastante decente. Quizás el modelo de Peter es el más raro por su constante cara de enojo estreñido que no queda con el personaje en 3D, pero no se ve tan mal cuando hace otras caras. Quizás los NPCs no sean los más expresivos, pero se siguen viendo bien igualmente, y es adecuado a la serie. Y como se pudieron dar cuenta de los clips mostrados, tenemos varios personajes jugables, 3 en específico, cada uno con diferentes tipos de gameplay. Voy a deshacerme de esta cosa por si acaso. Sí, el juego sigue una estructura lineal con 3 personajes que intercalan entre sí para formar una misma historia. El gameplay de los niveles de Stewie son un shooter en tercera persona que usualmente requerirá que limpies toda el área antes de poder avanzar, con algo de plataformeo por ahí. Los niveles de Brian son secciones de sigilo, y entre más hago estos videos más me doy cuenta de lo común que son las secciones de sigilo en juegos licenciados. Y los niveles de Peter son beat'em ups, y unos bien salvajes a decir verdad. Les sorprendería si les dijera que es un juego mediocre y que no me gustó. Estos 3 tipos de juego están tremendamente rotos. Quiero comenzar hablando de los niveles de Brian, porque su problema es mucho más fijo. Esperaba que fuera competente al estar solo dedicados al sigilo, pero... Sí. Ni siquiera lo intentaron. Esta es de las peores inteligencias artificiales de sigilo que he visto en un videojuego. Hay veces que hacen su trabajo, no es el juego más fácil del mundo y te van a descubrir, especialmente en los últimos niveles, es que legítimamente la cantidad de veces que puedes burlarte de la inteligencia artificial resulta vergonzoso. A veces no sabes si así era o es un glitch. Hey, who put that lamp here? 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 You know, only wimps call for backup. No sé ustedes, pero a mí me asustaría demasiado si llego a ver a Brian Griffin aparecer y desaparecer frente a mis ojos. What, I can't be tired at 1 in the morning? Hay disfraces que uno se puede poner para pasar desapercibido, pero creo que lo más interesante que hace es el sistema de impulsos naturales de Brian, donde este cederá a sus instintos y saboteará tu estrategia porque te tomaste tu tiempo cerca de ese trigger. Y creo que es de los sistemas más originales que he visto en un juego de sigilo. A dog walking on 2 legs! Sigue siendo un asco de juego de sigilo. Ahora quiero hablar de los niveles de Peter, los cuales son, como ya dije, beat'em ups, el cual es la definición más palurda de un button smasher. Pero bueno, es Peter Griffin, es una maldita fuerza de la naturaleza. Si decides meterte con él, es enteramente tu culpa. Incluso en este juego puedes destruir ambulancias a punta de cabezazos.
Ya que Peter es tan poderoso, siento que la única forma en que encontraron de balancear su dificultad fue llenándote toda la habitación con todo tipo de enemigos hasta que no te puedas mover. Aunque no sea un juego muy difícil porque de por sí, como ya dije, eres una fuerza imparable, es desesperante que su única dificultad se basa en que tienes decenas de personas detrás de ti abusando tu carencia de frames de invisibilidad. A pesar de eso, el juego tiene un sistema, digamos, intrigante. Tienes dos tipos de ataque, un puño y una patada. Hay enemigos que solo reciben daño con patadas y otros que solo con puños, indicado con qué color se ilumina cada uno. No hay forma de saber cuál enemigo es capaz de recibir cuál tipo de daño sino hasta que ya diste el golpe. Es solo un segundo de diferencia, nada más oprime el otro botón a ver si esta vez sí funciona. Y jamás me morí por no saber cuál tipo de ataque debía hacer. Solo se siente que fue algo que pusieron para diferenciarse del resto de juegos del género. También hay ataques especiales que funcionan con todo el mundo, y algunos están tan rotos que trivializan jefes incluso al final del juego. Y por esa razón, Peter tiene una lista de combos integrado a su gameplay. Bueno, en realidad todos los personajes la tienen, pero cuando vas a mirar son... Sí... Al menos puedo hacer esto. Podrás hacer estos movimientos siempre y cuando consumas la suficiente comida, pero todos los enemigos explotan en ella, así que el 70% de las veces estarás bien abastecido, excepto en el final donde se les dio por cambiar las reglas. Pudieron haber hecho un chiste con la explicación, pero no, simplemente el juego cambia. Y eso es todo con Peter realmente. Hay un par de minijuegos a veces, pero casi no hay nada que lo haga destacar. Pelea y sigue hasta el próximo checkpoint, a ver si de casualidad ese es el área con el jefe. Y los niveles de Stewie son más interesantes que los otros dos, a decir verdad. Cuando se trata de solo disparar, siento que es similar a los niveles de Peter. O sea, hacer que su dificultad se base más en zamparte en 1000 enemigos que te persiguen hasta que puedas avanzar a la siguiente habitación. Aunque tú, como Stewie, eres mucho más vulnerable que Peter, así que debes ser más cuidadoso y estratégico. Si por estrategia entiendes rezar, porque lo único que puedes hacer es esperar a que en este turno no te bombardeen de forma absurda. La cantidad de mierda que puede pasar en pantalla puede ser abrumadora, y desgraciadamente el juego te fuerza sí o sí a seguir con ese molesto juego del gato y el ratón, porque el juego ni se molesta en disimular que sus hitboxes pueden ser una mierda, y no es como si estuviera intentando romper el juego o algo por el estilo. Tengo todo este escenario para jugar, déjame usarlo, déjame ser estratégico, pero no, en cambio los enemigos sí te pueden hacer daño no importa dónde estés. Así que he encontrado que la mejor estrategia es saltar como conejo y dejar que los enemigos se maten entre ellos. E incluso con eso, Stewie es sin duda el personaje con los mejores niveles. Lo que hace interesante el gameplay de Stewie son el tipo de ataque que puedes hacer, aunque la forma de hacerlo es bastante rara. Verán, en la esquina superior derecha se ve un elemento del HUD que se llena dependiendo de cuánto tengas oprimido el botón de ataque. Y no solo cambian en poder, sino acción, y debes ideártelas para sacar el tipo de ataque que quieres. Aunque puede resultar algo molesto que la barra se llena muy rápido y terminas desperdiciando el tiempo porque soltaste el botón medio segundo después, pero solo me hizo enojar como una vez, a decir verdad. El otro factor importante del gameplay de Stewie es que es donde todo el plataformeo está concentrado, y honestamente no está nada mal, ya que para actualizar tus armas, Stewie debe recolectar piezas para lograrlo, incentivando que intentes recorrer bien los escenarios para conseguir la próxima actualización. Aunque la exploración sea tan básica como buscar el control del televisor, tengo un problema con la perspectiva porque puede ser algo confusa con este ángulo de cámara que maneja el juego, pero luego de un tiempo me mentalicé que solo debo enfocarme en la sombra de Stewie y ya.
También son los niveles que se enfocan más en variedad. Por ejemplo, tenemos una sección de vehículos, son los niveles donde hay mayor cantidad de puzzles, y sus jefes no solo son esponjas de puños como en los niveles de Peter, sino que tienen algo de estrategia y son un mejor espectáculo. Es lo mínimo, pero bueno, como esta de acá que les puedo jurar está inspirada por las batallas contra Mother Brain de Metroid. Soy un hombre simple, veo Metroid, soy feliz. Aunque los dos tipos más comunes de, digamos, secciones especiales de Stewie son niveles con paredes que hacen rebotar tus rayos y la de los enemigos, creando resultados hilarantes, donde deberás averiguar cuál es la mejor forma de disparar para poder avanzar, y las otras son secciones de deslice. Ay, Dios mío. Cuando es solo seguir derecho, supongo que no está mal, pero cuando debes maniobrar es un jodido problema porque no puedes girar con el personaje, solo inclinarte, haciendo imposible que puedas ir a donde quieres ir sin rebotar, y hay tantas piezas en el camino que es más un señuelo que un coleccionable, convirtiendo estas partes en un dolor de cabeza cada vez que salen. Se nota mucho que Stewie es el protagonista del juego. La mayoría de mecánicas y recompensas giran en torno a él. Y a comparación, Peter y Brian se sienten como un compromiso. Si somos justos, algunos niveles de Brian y Peter tienen como sus propios minijuegos especiales, pero sin duda Stewie les gana por consistencia de que forman parte de la misma aventura. Creo que mi problema principal con este juego es que lo que ves es lo que tienes. Fuera de las secciones de minijuegos que mostré antes, una captura de pantalla de cada uno de los 3 tipos de niveles te resume de qué va cada cual. No hay secretos, ni coleccionables, ni recompensas, ni nada. Solo sigue derecho y espera a terminar. Y para la 4ª hora ya me estaba sintiendo así. Si no tienes nada más que mostrarme, preferiría que el juego hubiera terminado ya. Así que tristemente el juego como juego es mediocre. Estás mejor jugando cosas como, no sé, Glover. No obstante, solo hablé del gameplay. Claro, es la parte más importante de cualquier videojuego, ¿no? Pero, ¿se les olvidó de qué serie estoy hablando? Yeah, this is more pathetic than that time I taught Peter about Christopher Columbus. Esto es un juego de padre de familia. El humor de este juego está elevado a la 1000 y será casi que la razón principal por la que te gustaría ver qué tiene este juego y continuar con él. Se siente que cada esquina de este tiene un chiste escondido. Oh, you are so much better than Eve, really. Smite you! Tenía que intentarlo. La escala de poder de Peter Griffin es bastante confusa. Así que, por supuesto, tenían que incluir algo de humor en la ecuación. Verán, una de las cosas que tiene este juego es que es muy poco intuitivo. Muchas veces te tira en situaciones absurdas de la maldita nada, y si pierdes, resulta que es enteramente tu culpa. Así que lo segundo mejor que tienes es oír a los personajes. Oh, marvelous. I see you stopped touching yourself long enough to learn how to play this thing. Well, let's get on with it. ¿Cómo lo supo? Creo que me están volviendo a salir canas. Ok, eso tomó 3 meses. Tengo que volver a hacer un video. El juego está plagado de chiste tras chiste tras chiste. I'll have to grapple my way through the fat man's lungs. Smells like bacon in here. How did he get bacon in here? Creo que si vamos a hablar de la comedia del show, debemos hablar de su historia. Como les comenté, son 3 campañas distintas. La de Stewie comienza con que Bertram ha regresado y quiere dominar al mundo, o una mierda así.
Saben, antes de maratonearme el show, siempre tuve la impresión de que Bertram era un villano recurrente. Y la verdad es que solo salió en 3 episodios y en el tercero se murió. Y para detenerlo deberás ir al hospital para así adentrarte a su guarida secreta en los testículos de Peter. Sí, creo que debí explicar la historia en orden para que esa última parte tuviera sentido. Verán, durante los eventos del tutorial, una antena le cae en la cabeza a Peter dejándolo en coma, y este despierta por las acciones de Stewie y después comienza a darle un ataque de paranoia donde cree que su familia fue secuestrada por un tipo gordo de un sitcom ochentero que no conozco, así que me imagino que debo saber quién es para entender el chiste que intenta hacer el juego, así que digamos que nada más es Edgar Vivar. Y por alguna razón cree que absolutamente toda la ciudad, incluyendo niños, son secuaces de Edgar Vivar, así que su ira es completamente incontenible. Mientras tanto, del lado de Brian... Huh. Hidden pornographic scene viewable by pressing up, up, down, down, left. Huh. Ok. es acusado de haber preñado a Sibris y lo envían a la cárcel. What? No, I didn't. He's lying. And he's not Caucasian. El humor de Padre de Familia tiene tan mala reputación en el mundo de la comedia que uno siente dolor físico y culpabilidad cuando solo uno le da risa. Como con tu mamá. Y honestamente, esa es casi que toda la historia con Brian. Escapa de la policía e intenta descubrir quién embarazó a Sibris. Es la más aburrida de las tres porque en sigilo casi no tiene interacciones con nadie. Compárenlo que en paralelo está Peter yendo a Chuck E. Cheese, donde es golpeado en la cara por una familia afroamericana y se despierta creyendo que es su primo Rufus Griffin, protagonista de uno de los cutaway gags más famosos, Marty McSuperfly en Back to the Future. Dato curioso, en una electiva de la universidad sobre cine y televisión, nos mostraron esta escena de forma no irónica para hablarnos del Blaxploitation. Y aún así, no entra en mi top 5 clases más raras que he tenido en mi vida. En el colegio nos mostraron una vez un video de Dross. En este Chuck E. Cheese comienza a matar a todas las familias por su vendetta personal. Y terminamos cayendo en un portal hacia el infierno donde golpeamos niños huérfanos condenados y el jefe del área son cabezas flotantes de Edgar Vivar. Y aún así, después de eso, decidimos ir a un casino donde una prostituta se intenta suicidar y cae encima de Peter, haciéndole creer que él también es una prostituta, por lo cual elige entrar y matar a todos los nativoamericanos del sitio. No estoy haciendo ningún chiste ni nada. Así simplemente es como va la historia. Con Stewie llegamos a los testículos y descubrimos que ahí no había nadie. Simplemente perdimos el tiempo, por lo que decidimos que escapar e ir a buscar su guarida es más conveniente. Finalmente logramos derrotar a un Bertram gigante, obstruyendo su plan, solo para que al final se lo lleve su mamá. Eso fue anticlimático. Con Peter, luego de que nos caen escombros encima de la batalla, nos convertimos en Ana del Rey y yo, logrando un clímax donde nos enfrentamos a un cameo sin actuación de voz, solo para que al final aparezca Lois y nos diga que nunca hubo ningún Edgar Vivar y que somos los responsables de decenas de muertes en todo Quahog. Eso fue anticlimático. Y en la historia de Brian descubrimos quién fue el padre de Sibris y debemos recuperar nuestro honor con una carrera. Ah, crap! And they're off. Out in front, it's Seinfeld, followed closely by the British Office, followed by anything with Jon Stewart in it except Death to Smoochie. Back in the pack, it's Becker, but now Becker's stumbling badly.
Becker is fading. Becker's being passed by Y eso es saber ser anticlimático. Desgraciadamente sigue siendo un juego de padre de familia. La escritura no será la mejor, pero cuando se esfuerza en ser gracioso, le sale. De resto, la historia es completamente meh. Y el humor en general es tan mixto como Tutti Frutti con vodka. Es decir, el juego está tan lleno del humor que caracteriza a Padre de Familia. Cut! I'll never get past those guys without creating a distraction. Maybe if I dropped a sandbag on that scone-eating Limey. Oh, geez, I didn't mean to... Damn! That's another lawsuit. I should go. Y también está lleno del humor que caracteriza a Padre de Familia. I asked for a bowl of green chocolate candies. Yes, they're here, but I asked for forest green, not seafoam green. Yes, I know I can change them to forest green just by touching them, but that's not the point. Y todo el juego está plagado con humor que funciona y no funciona. Y por suerte, el humor que funciona prevalece bien por las mecánicas del juego. Damn these mimes and their invisible walls! Maldita sea, esa estuvo buena. Todo el juego está lleno con esa personalidad que caracteriza a la serie, para bien o para mal. Pero te puedo jurar que incluso hay audios que parecen sacados directamente del show. It's peanut butter jelly time, peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Where you at? Where you at? Blah, 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 blah. It's peanut butter jelly time, peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Where you at? Where you at? ¿Saben? Siento que los desarrolladores no esperaban que nadie fuera a jugar este juego en cualquier año posterior al 2006. Mucho menos en 2023. Mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, el niño no les... ¡Tricky, tricky, motherfucker! ¿Entiendes mi disfraz? ¡Soy un meme muerto! Y hablando del humor sacado del show, no puedo olvidar hablar de... That rabbit is a real go-getter. He's won every race so far. I think I've found my new public works director. That's the kind of guy that could lock his keys out of the car. I'm smarter than you, Keys! Deberían darle un premio a la persona que se le ocurrió hacer a los Cutaway Gags una mecánica. Honestamente, yo lo veo como categoría de los Game Awards. Lo más parecido a una recompensa que tiene este juego son las Cutaway Gags, y algunos son sacados directamente del show, y estos en la historia aparecen en un punto súper arbitrario en los niveles. Si logras superarlos te dan recompensas, como más piezas para Stewie, energía para Peter o invisibilidad para Brian. Lo cual es raro cuando un nivel termina con estas cosas y no puedes usar las recompensas. Siguen siendo cortos e inofensivos. Tan cortos que parecen juegos del WarioWare. ¡Extraordinario! Enslave the human race doesn't cost you a dime. Nope. Okay. ¡Excelente! Y detallitos como ese hacen sentir que los desarrolladores tenían cariño por el show, porque está lleno de personalidad. Este juego puede llegar a ser bastante crudo en algunas partes, como si las secciones de Peter golpeando niños no fuese suficiente. ¿Cuándo fue la última vez que usaste cadáveres o gente agonizando como plataformas? Mario. Algunos minijuegos sí me tenían poniendo caras de incredulidad. Te juro que no recuerdo la última vez que hice una cara como la que puse cuando estaba en el concurso de comer perros calientes contra Gandhi. Lo más parecido fue cuando jugué el nivel final de Halo Reach. Sin mencionar que tenemos todo el nivel del Chuck E. Cheese malvado, donde podemos sacrificar niños pidiendo auxilio para que sus esqueletos se conviertan en un puente.
Sí, este juego es calificación M. Toma eso, Bluey, para Xbox. Ah, y el jefe final del juego... Mira, yo sé que varios no son fans acérrimos de Padre de Familia, pero incluso si no te has dedicado a ver el show, incluso si sabes o no de qué capítulo es o en cuáles sale, sabes bien quién va a ser el jefe final. Así no tenga ninguna conexión con la historia, porque sale de la nada. Estoy hablando del pollo. Repitiendo lo que dije, se nota mucho que escritores del show estuvieron envueltos con el desarrollo del juego y que los desarrolladores tenían mucho cariño por Padre de Familia. Aunque hay algunos problemas de continuidad, pero no es como si a ningún fan de Padre de Familia le importe la continuidad. Sin embargo, por más personalidad y detalles que tenga el juego, este tiene muchos problemas en su presentación. El juego se siente que se cae a pedazos solo porque respiras en su nuca, y son casos que se pudieron haber notado en desarrollo con cosas tan simples como devolverse después de una escena. O sea, miren este segmento y se van a dar cuenta fácilmente qué fue lo que activó el bug. Hey, stop it! Es de esos juegos que son más divertidos romper que intentar jugarlos en serio, y tristemente sus bugs no son lo único que demuestran problemas en su presentación. El juego se siente tan anticlimático en algunas cosas de su ejecución, como en este pedazo que tengo que terminar este slide antes de tiempo, pero no me muestran qué pasa, solo ponen "You died". Lo mismo en este pedazo. Oh, crap! Según esto, Peter murió ahí. Detalles como estos hacen sentir al juego extremadamente barato, y las pantallas de Game Over desinspiradas son solo la punta del iceberg. Hay niveles que de plano se les acaba la música y quedas perdido en el vacío. Y además que me sorprende la enorme cantidad de música royalty free que usan, al punto que me sentía viendo un capítulo de Sirenoman y Chico Percebe. I must eliminate that sperm trooper before he leaves this fleshy expressway. Y aún así no se compara con la melodía que más van a escuchar durante todo el juego. Damn! It's not happening. Hey, stop! Ah, you bastard! Quiero reiterar que usar sonidos de stock o música sin copyright no tiene nada de malo. Así es como se mantiene este canal, por ejemplo. Pero es que combinado con todo lo demás, lo hace sentirse de muy bajo presupuesto. Y creo que el juego me lo dijo. Man, we must have blown our budget hiring all those characters. We couldn't afford another minigame, so, how about pressing a button? Yeah, do that.
away, you lazy son of a... Creí que era un chiste, pero me di cuenta que en realidad era un llamado de auxilio. Y tiene todo el sentido del mundo, honestamente. Voy a romper personaje un poquito y quiero decir que esto es un canal de pseudocomedia y no quiero tirar hate barato a los desarrolladores ni nada de eso. Simplemente que las circunstancias dieron un juego fácil de burlar. Sin embargo, quiero decir que es una pena que el juego no tuviera mayor presupuesto para completar la personalidad que le querían meter. Por ejemplo, en una parte del juego está esta parodia a Galaga, que está bien bonita y todo. Hubiera sido genial ponerle una música referente, efectos de sonido y todo eso. Pero sin nada de eso simplemente tenemos... Y otro ejemplo donde el presupuesto jode por completo la presentación del juego es la misma historia. El juego será caótico y todo lo que quieras. What the fuck? Decía, el juego será caótico y todo lo que quieran, pero a veces ni siquiera parecían saber qué es lo que realmente querían hacer para conectarlo todo. A veces los niveles terminan de una forma apropiada. Llegas al final de un nivel, se reproduce una escena dándote contexto de qué es lo que sucede y hacia dónde va la historia. Solo para así continuar con el próximo personaje, mostrándote escenas, conectando la historia, quedando bien pulidito, simple, sencillo, funcionar, lo que uno esperaría. O algunos niveles incluso terminan con uno de los Caraway Gags, una pequeña fanfarria para demostrar que terminaste un punto de la historia. El problema es que la mayoría del juego conecta los niveles así. O así. Ah, heck, I'll just play by my own rules. El salto es tan brusco que muchas veces ni se sienten como el final de un nivel. Es como si estuvieras almorzando y de pronto te quitan la comida cuando vas a la mitad del plato para que empieces otro. Aún no estás lleno y te lo puedes comer, pero avísenme al menos que me van a quitar el almuerzo. Supongo que es mi culpa por comer en un restaurante llamado Padre de Familia. En conclusión es que es un juego algo hueco en términos de gameplay. Es bastante mediocre. Sin embargo, lo intenta compensar con mucha personalidad y conceptos que harían feliz a un fan de Padre de Familia. Si no es tu caso, aléjate de él, porque no hay nada acá para ti. Pero si eres un fan, creo que vale la pena. Incluso si la estabilidad del juego pareciera que está intentando... Fox lo iba a seguir intentando. Si los Simpson pudo tener más de 30 videojuegos que voy a revisar cuando tenga 100.000 razones para hacerlo, de seguro Padre de Familia podría tener un honor similar. Y el siguiente paso en esta historia es el videojuego Back to the Multiverse. Me gusta el contexto histórico del juego. Aunque ya no hago ni voy a volver a hacer este tipo de videos, Road to the Multiverse es el capítulo mejor calificado de Padre de Familia en varios sitios como IMDb. Incluso sin estar viendo el show, era imposible escapar de lo viral que se había hecho este episodio. Fue un concepto simple, pero aún así imaginativo, que hizo abrazar a Padre de Familia aún más ese lado absurdo y de ficción que tuvo a comparación de sus rivales en cadena. Y no voy a negar tampoco que me parece un muy buen episodio en general, aunque su premisa simplemente es Brian y Stewie viajan entre mundos y se ven diferentes. Sé que es algo reduccionista, pero en su simpleza está la magia. Para mí los capítulos de viajes en el tiempo y este del multiverso son de mis favoritos. Casi siempre que Stewie y Brian son protagonistas, al menos durante esa época, el show se sentía con una calidad distinta. Y lo digo sin exagerar, hay una medida objetiva.
Son episodios que tienen muy pocos cutaway gags a comparación de un episodio promedio. Así sabes bien que le estaban metiendo cabeza en contar buenas historias y no solo buscar dónde meter un chiste. Así que ¿por qué no? Son episodios que todo el mundo adora, conceptos que ayudaron a definir Padre de Familia aún más en el colectivo de la gente. Es algo que si no lo hacen funcionar, ya nada funcionará para Padre de Familia. Incluso sus desarrolladores fueron Heavy Iron Studios, una máquina de juegos licenciados con un historial decente como Battle for Bikini Bottom y la película de Bob Esponja. También desarrollaron el juego de Wall-E. Ese juego está bonito. No suena nada mal. ¿Qué podría jugar en contra de este juego disponible para Xbox 360, PlayStation 3 y PC? Comencemos con el hecho de que lo quitaron de Steam y de otras tiendas virtuales solo 2 años después de su salida. Además de que tiene peores puntuaciones que su antecesor. Y el hijo de puta que me vendió la copia física en Marketplace me lo dio con FIFA en lugar de Padre de Familia. Y cuando le fui a escribir, el malparido me bloqueó. O sea, no lo culpo, yo también le haría bullying a un tipo que me intentara comprar un juego usado de Padre de Familia. Así que de la rabia voy a jugar la versión de PC pirateada porque... preservación de videojuegos. Primero, quiero decir que el juego tiene el opening de la serie y eso siempre me parecerá extremadamente adorable cuando lo hacen. Los modelos no se ven tan mal a decir verdad, son una evolución de lo visto en el anterior juego, aunque en lo personal siento que Stewie tiene el cuerpo muy robusto, parece casi inflado. Y una de las cosas que estoy seguro que notaron es que el juego tiene multijugador. Una lástima que no pueda probarlo. No tengo a nadie que quiera jugar juegos de Padre de Familia conmigo. Esto no es una apertura para un cameo, literalmente no tengo a nadie. Incluso si no puedes jugar el multijugador, puedes compensar usando el juego para otras cosas como... no sé... cargar espagueti para poderlo comer cómodamente sin problemas en la calle. Sí, creo que ese es un buen uso. Aunque la curiosidad me ganó y luego de haberlo probado un poco puedo decir que... estoy impresionado. Este juego se ve, oye y controla bastante bien. Mira, si hubiera otro personaje en pantalla que no fuera Peter Griffin, creería que esto era un shooter legítimo. Manejar este canal me ha bajado mucho la barra de tolerancia. La campaña es, sin embargo, donde el precio del juego se representa. Y la historia trata de que un día Bertram aparece y dice: ñaca ñaca, los voy a matar en el multiverso. Así que como Stewie y Brian debemos ponerle fin a sus planes. Y ya, eso es todo honestamente. La premisa no es nada del otro mundo. De por sí, reciclar a Bertram es algo cuestionable. De nuevo, solo 3 episodios. Pero esta vez sí tuvieron en cuenta la continuidad. El episodio se cuela al episodio del multiverso y a The Big Bang Theory, el episodio donde muere Bertram. Así que este es un Bertram de otro universo que busca venganza. Eso no es que mejore la historia para nada, simplemente quiero hacer valer el tiempo que gasté maratoneándome Padre de Familia. Y así viajaremos por varios multiversos. Y el primero es un universo donde todo el mundo hace parte de una película de fraternidades universitarias. Y honestamente, este nivel es de las peores primeras impresiones que me he llevado en mi vida. O sea, como juego no está tan mal, como ya dije, el gameplay se siente bien, pero luego entraré más en detalle con eso. Y pues tuve un par de glitches inofensivos que me hicieron reír más que nada. Sino que la temática de la fraternidad siempre ha sido una que me aburre. Y comenzar con ella en una trama de multiversos me parece tan estúpido. Y no estúpido en una buena manera. Sin mencionar que se siente que cada 3 minutos te tiran un chiste de sexo.
Come on, I'll let you wreck me in the rec room. Oh, there's not a party going on. You're just insane and imagining all of this. Come on, you guys. I put deodorant on everywhere. Oh, good job getting those pictures. You should try to find more of them so you have material to shamefully touch yourself to at night, or even very early in the morning. Parece que hoy todo lo que ves es sexo. El otro juego tenía mejor variedad en su humor en los primeros minutos, no era solo de un tipo, sin mencionar que en general el humor en este nivel de mierda tiene esa vibra rancia de Padre de Familia en su época decadente. El juego salió en 2012 después de todo, una época en que muchos estaban empezando a dropear el show y apesta mucho a humor traijardero. I can't have babies anymore, so fill me up, fellas. Any of you boys ever finish on a C-section scar? Y no solo en el humor me dio una mala impresión, sino también en el diseño de nivel. Sé que es un tutorial y muchas de las misiones no serán las más divertidas del mundo, pero la estructura de Fetch Quest se siente tan mal ejecutada que de plano esta misión aburre. Otra cosa que siento que hace es venderte mal el juego. Este nivel es el único en todo Back to the Multiverse que tiene una estructura de mundo abierto, donde puedes recorrer la completitud del nivel a placer para cumplir objetivos que se van desbloqueando. Genuinamente creí que el resto del juego iba a tener la misma estructura. Algo como Super Mario 64 con chistes de sexo y drogas. O sea, la mayoría de parodias de Mario en los 2000. El siguiente nivel es un mundo Amish, pero en vez de decir que es un mundo donde todos son Amish, en realidad es un mundo postapocalíptico donde solo los Amish sobrevivieron porque no eran dependientes de la tecnología. Eso está interesante para estándares de Padre de Familia. Y creo que este es mi nivel favorito del juego. No solo el setting me gusta mucho, sino que detalles como ver los edificios de fondo está bastante guapo. Sino que además es el nivel donde puedo pretender jugar un mejor juego. ¡Ah, por él! ¡Bloqueale el paso! ¡Mátalo! ¡Ahí está! ¡Basta, hijo de puta! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Te voy a hacer picadillo! Y para ser sinceros, luego de terminar el juego, puedo decir que es el nivel más variado. Con una aldea, una granja, un bosque e incluso una mina. Este nivel es bastante ambicioso comparado con el resto del juego, y siento que hasta redime la pobre calidad del nivel anterior. Y el siguiente universo es un mundo gobernado por gente discapacitada. Sí. Siento que a partir de este nivel el juego se estandariza más y se resume a seguir un camino lineal y cumplir los objetivos del área, pero la magia está en los detalles, como ver que todos los parqueaderos son espacios para discapacitados. El siguiente universo es un mundo en guerra por culpa del Adam West maligno y un Stewie maligno. No alcancé a ver ningún episodio donde salía, así que asumo que solo salió en uno. Este mundo está bien, creo que se siente más como el mandatorio nivel que parodia los juegos de guerra porque incluso los Simpsons lo hizo. Ah, y debo mencionar que me encanta que el mono malvado no es malvado en este universo. Y el siguiente nivel ni siquiera es otro universo, es el mismo. Nada más que tenemos que hacerle un favor al Adam West malvado de matar a su contrincante, por lo cual el resto del nivel es como una rara mezcla de Max Payne con Hitman. Para un juego que trata de multiversos, la verdad esto se siente como un nivel desperdiciado. Son dos niveles con temática contemporánea sin nada raro. Sí, el cielo se ve diferente y el otro estamos en una guerra, pero es como cuando tu profesora te promete que el viernes pondrá película y todos se emocionan por verla. Sin embargo, resulta que era un filme educativo de los 80s. El sentimiento es el mismo, me alegra el cambio, solo que no deja de sentirse como que hicieron trampa. Y otra cosa que no entiendo es que todo el nivel trata de buscar un rifle francotirador. La cosa es que narrativamente ya nos dieron exactamente el mismo rifle en el nivel 2. Sé que dije que a nadie le importa la continuidad de Padre de Familia, pero es que es el mismo juego.
Y por cierto, me da gracia que todo este nivel existe para hacer una parodia al asesinato de John F. Kennedy que el primer episodio del multiverso ya había hecho. Supongo que era su forma de pagar tributo al episodio original. Ah, sí, el siguiente nivel es de piratas. Es el nivel más corto del juego porque toma lugar en un solo barco de tamaño mediano. Hay peleas en barcos para estimular más el asunto, pero este nivel me lo pasé como en 15 minutos. El penúltimo es el taller de Santa en un universo donde él se industrializó. Alias el nivel donde se acordaron que había un botón de saltar porque casi todo el plataformeo del juego se encuentra concentrado en este nivel. Y el último nivel, sin contar el jefe final, es una parodia bastante interesante a Alien, en lo que me gusta llamar Dead Space con gallinas. Eso suena mejor que lo que tuvimos con Dead Space 3. En vez de esa atrocidad, pudimos reemplazar a los necromorfos con... necropollos. Sí, lo siento. Admito que me gusta mucho la vibra de horror de este nivel. Realmente lograron recrear una atmósfera de horror bastante decente para hacer solo un nivel de un juego de padre de familia. El punto es tal que se siente que los plataformeos en el espacio existen para balancear el tono. Y pues... eso es todo. ¿Alguien más se siente vacío? Dios, qué oportunidad tan desperdiciada. Para hacer un juego que trata sobre multiversos y eso, se siente que pudimos visitar más. Si bien siento que la mitad tomaron ventaja del concepto como el de los Amish, los discapacitados, los piratas y los aliens, los demás fácilmente pudieron tomar lugar en el universo principal de la serie, incluyendo el de Santa Claus. Uno se queda con ganas de ver más universos. Todos los universos se encuentran representados en la portada. ¿No hay algo así como un universo sorpresa o algo? Y en retrospectiva eso hace sentir al juego pequeño. Es decir, del episodio que inspiró este juego, su escena más popular fue la parodia a Disney. No hay nada que se sienta tan creativo y original como eso. Los personajes secundarios tampoco es que cambien mucho entre sí, simplemente aparecen con otros trajes como mucho. Me alegra que se fueran por la ruta del multiverso porque algunos niveles sí son divertidos, pero cuando el juego original tiene una mejor variedad de escenarios e historia, como que se siente más la pérdida de peso. Y en general con el juego tuve la sensación de que falta más padre de familia aquí. Y ese es el tipo de frases que no deberías decir en un funeral. O sea, no me malentiendan, el juego tiene muchas referencias al show, al punto de que soy capaz de reconocer cuando ponen un clip de él en lugar de usar un clip de voz original. Please, sir, I want some more. Please, sir, I want some more. En serio, me jodí el cerebro si soy capaz de reconocer esas cosas. Y hablando de eso, los efectos de sonido y la música se oyen más parecidos a lo que escuchas en la serie. Atrás quedaron los días de poner sonidos de sample de CD de papelería. No puedo olvidar mencionar que, al ser un juego secuela a 2 episodios, tiene sus cositas aquí y allá que solo vas a reconocer si viste la serie, y casi todos los niveles se basan en uno o más episodios que tocaron un tema similar. Pero durante la mayoría del juego se me olvidaba que estaba controlando a Brian Griffin. Me da la sensación de jugar con un skin de Fortnite. Sé que estoy jugando con Vegeta, pero nadie me va a decir que esto es un juego de Dragon Ball Z. Ay, la comparación es graciosa porque durante la producción del video agregaron a Peter Griffin en Fortnite. O sea, si el gobierno me dice que es un juego de padre de familia, yo no me puedo negar. Ya tengo suficientes problemas con la ley como para contradecirlos. A lo que me refiero es que, mientras los conceptos de los niveles pertenecen a padre de familia, y hay una que otra referencia en los mundos a tu alrededor, se sigue sintiendo muy raro. Por ejemplo, la primera vez que jugué esta parte, me asusté porque no había notado que Consuela estaba ahí, estaba más concentrado en matar a los enemigos. Se siente que le falta algo que tuvo el otro juego, el cual en ningún momento me hizo sentir que no estaba jugando un producto de padre de familia. Quizás el juego es tan bueno que mi mente no lo asocia con padre de familia. No puedo creer que voy a decir esto, pero... extraño los cutaway gags. Sé que sueno más hipócrita que perro que odia el perreo,
porque hace unos párrafos alabé el hecho de que los episodios de viajes en el tiempo y universos de Brian y Stewie no dependían de ese tipo de chistes, pero es que aún así lo sabían. El nivel de la hamburguesa está basado en un cutaway gag del episodio del multiverso. Así que la falta de ellos acá se siente raro, especialmente porque este juego pareciera que deja espacio para ellos. Los personajes casi no cuentan chistes fuera de un running gag de que Brian no sabe hacer one-liners. No solo todo el humor malo del juego se concentró en el primer nivel, sino se siente que casi todo el humor en general. Así que siento que pudieron haber puesto cutaway gags al final o a mitad de los niveles. Habría sido una buena idea para balancear todo el asunto, sobre todo porque 6 años de nuevos chistes daban paso a ello. No digo que un juego te tenga siempre que bombardear con referencias para ser disfrutable o tener el espíritu del original. Es solo que no sé si es porque he estado jugando muchos juegos licenciados estos últimos años, pero este juego se siente raro. No obstante, eso no quiere decir que el juego no intente ser gracioso, solo que en vez de intentar hacerte reír directamente como el anterior, este basa todo su humor en detalles que te hacen reír cuando apenas captas lo que está pasando. Como en esta parte donde un jefe te lanza buses. Normal, pasa en todos los productos con enemigos de más de 15 metros. Pero solo escuchen. Solo cuando captas que pusieron los gritos de niño.wap cambia todo el contexto a uno más divertido. Detalles como esos hacen sentir este juego como una experiencia más genuina. Pero se siente que aún le falta. Y sí, es un juego con un humor bastante sutil. Tan sutil que no parece padre de familia. Literalmente creo que solo hay un chiste meta en todo el juego. All right, it's time to face Long John Peter. Win, and you get your little device thingy back. Lose, and I don't know what happens if you lose. I guess you just try again. Y en este mismo nivel está el único chiste que me hizo reír en toda la campaña. Give us back the remote. Never! Arg. 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 Me cogió desprevenido, lo siento. Ha! It's locked! You should see the look on your faces. I hate robot chickens. I heard that, you son of a bitch! A lo que voy, en humor e historia, pudo ser mejor. Pero pues, es un videojuego, y me toca hablar de otras cosas. Y aunque ya lo dije y ya terminé el juego, puedo reiterar, este es un juego muy bien hechecito. Me sentí que en todo momento estaba jugando un legítimo videojuego hecho por manos competentes. Se nota el historial de los desarrolladores. Tal vez se siente que le bajaron al humor y referencias para hacerlo más accesible. Y sí, por su calidad siento que es un juego que puede ser disfrutado por todos. Bueno, no todos. Sé que a ti te habría encantado, padre de familia. Sé que es obvio por todos los clips que hemos mostrado hasta ahora, pero si hay dudas, el juego es completamente un shooter en tercera persona. Nada de gameplay variante, con distintas variedades de armas que irás desbloqueando en lo que avanzas la historia, y deberás utilizar estas armas para lidiar con la bastante saludable variedad y cantidad de enemigos que hay en cada uno de los niveles, y es un juego que balancea y escala su dificultad de forma justa. Y esto aplica también para el poco plataformeo que hay, el diseño de nivel, el timing y los controles, hasta para cuando se les da por jugar con la gravedad, están muy bien implementados. Y quiero repetir, esto no alcanza a contar como plataformero, simplemente son opciones bastante prácticas que da el juego para maniobrar y avanzar por los niveles. Comparado con el otro juego que se rompía si saltabas y disparabas sobre una mesa. Y francamente, en términos del resto de sus mecánicas, esto no es como el anterior juego de Padre de Familia,
o el juego de Futurama por dar un ejemplo, que se sentían poco ordinarios y hasta condescendientes, casi como si temieran actuar como un videojuego real. Esto, en cambio, se pone los pantalones y dice: soy un TPS hecho y derecho. Los controles son tan cómodos y bien hechos que puedo imaginarme este juego siendo un competitivo no irónico. No hay razones en el universo para hacerlo, yo nada más digo. Stewie y Brian serán los personajes que utilizarás por el 95% del juego. Más aclaración de eso después. Los dos personajes se controlan y sienten igual. Cada uno tiene incluso un equivalente a una granada personalizada que deja efectos en el área. Ambos hasta comparten la misma salud, aunque el tutorial del inicio diga lo contrario. Alright, Fry, here's the deal. Only one of us fighting at a time. Think of it like tag team wrestling. When you get hurt or too tired, tag out. Si no puedo confiar en el tutorial de Padre de Familia Back to the Multiverse, ¿en quién más podría? La principal diferencia y razón por la que querrás cambiar entre estos dos es por sus distintos tipos de armas. Mientras que Stewie tiene armas más destructivas y de daño de área, Brian va más al lado del daño directo y armas de precisión, aunque ambos personajes terminan desbloqueando algunas armas similares a una del otro personaje. Sé que suena confuso, pero la verdad es que lo puedes entender a la primera. Y también me ayudó a comprender el soporte de Claro. Y como se ha de esperar, el arsenal se divide en dos en modo cooperativo. Cierto que hay un modo cooperativo. Hay incluso unas armas arrojadizas que son la mayor referencia que el gameplay hace al show. Muñecos hinchables que bailan y saludan como idiotas. Muñecos hinchables que bailan y saludan como idiotas. La clásica arma del mundo de los videojuegos. Joe Swanson. Casi nunca las usaba porque la mitad del tiempo siento que tu personaje es demasiado poderoso y la otra mitad se me olvidaba que siquiera las tenía. El juego es retador, muchas veces estuve extremadamente cerca de la muerte, no obstante, fuera de peleas de jefes, casi nunca me mataron en el juego. La principal razón por la que me moría fue por fallar saltos en el plataformeo, y era completamente mi culpa. Y hablando de eso, cuando mueres, la mayor consecuencia es que te quiten el 10% de tu dinero. Ya saben, cuando no le das el 10% a Dios, Seth MacFarlane te los quita. Ah, y hablando de eso, los niveles están plagados de dinero para que puedas recoger o puedas ganar abatiendo enemigos. Y también el juego incentiva la exploración para que puedas conseguir coleccionables. Ambas cosas te permitirán comprar armas, trajes y atributos en la tienda. Un excelente incentivo para sacarle jugo al bien hechecito diseño de nivel. Algo que siento que el original le faltaba urgentemente. Me gustan los niveles, me gustan los enemigos, me gusta manejar a los personajes. Cada vez me sorprendo con cuántas cosas encuentro buenas de este juego. Y me falta hablar de una cosa. Los jefes. Dios, no puedo creerlo. Los jefes de este juego son buenos, tanto en escala como en el reto que proponen. Esta es otra cosa por la que odio el primer nivel. Me hizo creer que todos los jefes iban a ser unas putas esponjas de balas y ya. Pero cada uno tiene una estrategia bien craneada y diferentes para derrotarlos. Mientras que el robot Amish es una pelea de jefe tipo aprovechar el escenario para intentar destruir puntos débiles y dar tiros de gracia, el mecha hecho de gente discapacitada de Joe Swanson es un duelo de bombardeos donde deberás tener oídos hasta en la espalda. E incluso si algunos no se sienten como algo de Padre de Familia, este jefe es literalmente un helicóptero, me siento más bien jugando Metal Gear. Otros sí logran rascar bien ese sentimiento y siguen siendo divertidas. No me esperaba que Padre de Familia Back to the Multiverse, de entre todos los juegos que he visto en el canal, tuviera una variedad de jefes tan genial.
Y obviamente no nos íbamos a olvidar del regreso del pollo. Voy a decirlo, cuando Peter y el pollo pelean es el pico de la ficción. Siempre que pasan esas batallas me encanta. Excepto cuando esta pasó. Me alegra que ya hayamos matado esa época de la televisión. ¿Recuerdan cuando dije que el 95% del juego controlábamos a Brian y a Stewie? Solo en este pedazo controlamos a Peter. Y pudieron haber hecho lo mínimo, solo darle los ataques cuerpo a cuerpo del multijugador. Pero no, la destrucción de escenario es un buen añadido, pero es que encima de esto tienes un moveset completo y el pollo igual. No será simplemente una pelea de sobrevivir unos golpes, sino que por este nivel, sin ninguna razón aparente, el juego cambia su gameplay. No solo eso, su género, solo por darnos este chiste. Y saben, este es el tipo de cosas que necesitaba el resto del juego. Y si lo jugabas en cooperativo, el nivel se transforma en un juego de peleas. ¿Qué más puedes pedir? Aunque te verás como un pendejo mientras juegas. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! En serio me hubiera gustado que el resto del juego hubiera tenido esta energía tan alocada. Sin embargo, estos momentos están muy aparte entre sí. Me sorprendió ver que este juego es de todo menos malo. No lo llamaría excelente o magistral. Es simplemente bueno. Muy bueno en muchos aspectos. Aunque simplemente no llega ahí. Me divertí más de lo que esperaba, sobre todo después de ese horrible primer nivel. Y aún así, es raro porque no sé si recomendar este juego. En conclusión, siento que este juego es mejor como juego, pero como experiencia de padre de familia se queda muy atrás. Por esa misma razón me es difícil de recomendar. Este juego se lo puedo recomendar a un fanático de padre de familia sin dudarlo. Se va a reír sí o sí. Este, en cambio, lo recomendaría más como juego. No obstante, tampoco siento que este juego haga un trabajo tan magistral como para que valga la pena recomendarlo a todo el mundo y que todo el mundo lo tenga que jugar. Y aún así me da lástima que intentaran hacer desaparecer este juego. No se lo merecía. Dios, no me planteaba preguntas morales tan duras desde que estudiaba en colegio católico. She's fine. Wonder when she'll be mine. She walked past, I press rewind to see. A pesar de que Padre de Familia estaba empezando a convertirse en una super franquicia y a expandirse un montón de multimedia, videojuegos incluidos, tristemente no parecía que hubieran tantos fans hardcore de la serie como para comprarlos, o al menos el diagrama de Venn de gamers y fans de Padre de Familia tienen una intersección muy pequeña. Así que para finales de los 2000 e inicio de los 2010, el público casual que jugaba videojuegos empezaba a hacer una migración de cosas como computadoras y Nintendo Wii a un sistema más práctico y portátil que todo el mundo tenía. Puedo cortar frutas con esto. Sí, aunque hoy día los juegos licenciados para consola no son tan comunes como en el pasado, la verdad es que hay una cantidad decente para teléfonos inteligentes, ya sea propios o en forma de crossovers. Hoy día salen tantas imágenes así que yo ya perdí cualquier sentido de la sorpresa que había en mí. La portabilidad y simplicidad de estos sistemas eran ideales, sin mencionar que el público era vasto. Billones de personas tienen teléfono, eso significa que billones de personas van a comprar nuestros productos. Y Padre de Familia lo logró, encontró un nuevo hogar más práctico en el mundo de los juegos móviles. Práctico para ellos en términos de costos, no tanto en la portabilidad y público casual, porque de seguro llaman a la policía si te ven jugando algo de Padre de Familia en un McDonald's.
Y la verdad, hay una enorme cantidad de ellos en celular. Al parecer encontraron un espacio seguro para este tipo de juegos desde muy temprano en sus vidas. Con muchos exclusivos en iOS. Creo que Osama Bin Laden tenía un Samsung, así que tal vez la Fox no querían que él jugara sus juegos. Sí, es una pena de que muchos de estos juegos sean exclusivos para iOS. Hay algunos para Android, pero aún así, más de la mitad están para la manzana, incluido crossovers. Por ejemplo, tenemos Animation Throwdown, que es un crossover de series de Fox disponibles para todo, incluso en Steam, así que no cuenta como juego de móvil en sí, pero es para dar el ejemplo. Y aún así es solo un juego de cartas con capturas de pantalla de los episodios. Mientras que en iOS tenemos un juego de carreras crossover de series de Fox y se ve mucho mejor. O sea, puede que se vea algo genérico, lo más mínimo que pueden hacer en tipos de clon de Mario Kart, pero es un juego de carreras soñado, un crossover como ningún otro. Cada quien se enfrenta a su duelo de distintas maneras. Y tristemente por esa razón no puedo hablar de ninguno de esos juegos. Sin mencionar que emular juegos de iOS de antes de 2012 es un fastidio. Eso es lo que diría. Pero es que nuestra realidad está llena de psicópatas. Alguien hizo un port para Android. No sé de dónde sea esa persona, pero sé dónde puede estar ahorita. En el asilo Arkham. Family Guy sin censura. Sí, ese fue el juego más difícil de buscar en Google. Y este juego es decente, supongo, se ve bien, aunque al ser un port no oficial de un juego de celular de hace más de 15 años, tiene tanta estabilidad como una pulga a la que le echaste café. Y este juego es básicamente un montón de niveles random basados en cutaway gags que te cuentan los personajes, donde básicamente lo que te dicen abre paso a un minijuego. Y está bien, son pequeños gastadores de tiempo que jugarías si literalmente estuvieras castigado y te decomisaran cualquier otro aparato de entretenimiento de la casa. Una lástima que no pude jugar más, llegué a este nivel parodia de Mega Man y por más de que lo intentaba no podía saltar ni disparar. Hice todo lo que me decían y nada, reiniciaba y nada. Miren los toques en pantalla. ¿Habían visto a alguien tan desesperado por querer jugar un juego de padre de familia? Una lástima, porque creo que me faltaban nada más 2 niveles. Así que... No, espera, necesito ese teléfono. Y también es una lástima que el otro juego exclusivo de iOS no haya sido porteado a Android por un psicópata independiente. Porque esta vez los psicópatas fueron la compañía original, ya que lo portearon a uno de estos. Así es, volvemos a hablar del mundo de los juegos de celular Java, porque en aquel entonces no teníamos mejor. Miren esta cosita toda chiquita, tiene hasta grabado con orgullo 2 megapíxeles. Porque dijeron, este es el pico de la tecnología. No se va a poner mejor que esto. Juegos que podías descargar mandando un mensaje de texto a un número desconocido y rogar porque tu mamá no se dé cuenta de los $20 extra de cobro que aparecieron en la factura del mes. Y estos juegos eran la cosa más arcaica, molesta de controlar, poco práctica, penosa y burlable que te puedas imaginar. O sea, genial tener un juego en el celular a mitad de los 2000, pero en retrospectiva simplemente uno queda... Dios mío, tengámonos algo de autorrespeto. ¿Pueden creer que me pasé el Castlevania Area of Sorrow así cuando estaba en el colegio? Pues estarían en lo correcto. No me lo terminé. Era horrible. Y tampoco es que me gustara sufrir con videojuegos por placer. Fue como 12 años después que empecé a ganar público por hacer eso. O sea, miren esta vaina. Solo puedo tener el 50% de la música o el 50% de los efectos de sonido. Realmente no teníamos estándares en el pasado.
Incluso en aquel entonces sabía que era un jodido juego de mierda. ¿Quién lo hizo? Children! The Prince of Egypt. Bueno, esto es Padre de Familia Time Warped. No espero que sea tan bueno como lo sería en un iPhone. ¿Qué? ¿Padre de Familia 2? Las leyendas son ciertas. Ya, en serio, Padre de Familia 2. ¿Acaso, oye, un Censored era Padre de Familia 1? ¿O esta es la secuela oficial de Padre de Familia? Ok, decisión interesante pasar de formato de serie de televisión a juego de teléfono. Me encanta cómo la máquina del tiempo es recortada directamente del show. Se notan las migajas del fondo original. Y este juego está decente para ser un juego de teléfono. O sea, mi estándar es esto. Así que este juego al menos se controla bien. Algo resbaloso y no sé si es el teléfono, pero a veces no me registra el doble salto. Pero no es injugable en un inicio. Y como dije con Back to the Multiverse, las tramas de viajes en el tiempo y los universos de Stu y Brian son mis favoritos. Así que el concepto me agrada. Incluso con jefecito es una experiencia ok para la época. Si me hubiera gustado Padre de Familia en aquel entonces, tal vez hubiera pirateado el juego. Lastimosamente mi paciencia llegó a este nivel. Tras de que estoy jugando en celular, es resbaloso y me pides hacer plataformeo preciso. No tengo la paciencia para esto, perdón. Fue ahí cuando recordé... Odio jugar en teléfono. Ya viniendo años más hacia acá, hace casi 10 años, Dios mío, pandemia de mierda jodió la percepción de tiempo de todos. Sacaron otros juegos para Android, más tradicionales, y se encuentran disponibles en la tienda incluso al día de hoy. Y el primero de ellos es The Quest for Stuff. O En búsqueda de cosas. Sí, como que en inglés tiene mejor título. Y hablando de eso, la pantalla de carga está bastante buena. Incluso hay una cutscene animada que cuenta la historia de todo, de cómo la Fox los canceló y ahora les toca sobrevivir. ¡Hey! Esto parece que será un gran y épico. Es un simulador de ciudad. Quest for Stuff, ¿eh? No sabía que los estudiantes de ingeniería civil vivían en un RPG. Y sí, es básicamente un juego de crea tu propio Quahog. Porque los Simpson lo hizo. Y no quiero ser duro, sé que este género le gusta a muchas personas. Yo soy más de jugar cosas como Cities Skylines o los Sims si ampliamos un poco lo que abarca el género. Pero cuando se trata de city builders licenciados de celular, siempre está ese detalle que me emputa. Y el juego no solo va de construir y desbloquear Quahog, sino también a sus personajes, y verlos interactuar y cumplir los requisitos que cada uno tiene, realizando acciones que te dejarán objetos, dinero y experiencia. Esto con el objetivo de personalizar más la ciudad y de esta forma lograr desbloquear el resto del mapa para hacer tu Quahog soñado. Porque yo siempre sueño con Quahog. Y la verdad es que sí. Siempre me pasa lo mismo con estos juegos. Juego como por 20 minutos y después el juego me obliga a esperar 2 horas para dar el siguiente paso del tutorial. Y no les voy a dar la satisfacción. Un último juego de teléfono. Padre de Familia, otro malnacido juego de celular. Eso no es un nombre. Es lo que gritó el jefe de las oficinas de Fox. ¡Otro malnacido juego de celular! Y es un
Tile Matching Puzzle. Dios mío, en serio, esto es como que lo más básico que se puede hacer para un juego licenciado. O sea, están las animaciones y están bien. Hay una especie de historia, pero es que me da pena. Este juego hace lo más mínimo para ser considerado padre de familia. Como si pensaran que los fanáticos no son capaces de esperar mejor cosa. ¡Miren todos el nuevo juego de padre de familia! ¡Es Peter Griffin! Y aunque como juego da igual, hay mejores Tile Matching Puzzles en la Play Store. 1000 más. Sobre todo porque... Esos fueron todos los juegos de celular de padre de familia. Pero hay un juego más del que quiero hablar. Family Guy Online. Esto es un juego que existió y no puedo creer que existió. De todas las cosas a las cuales hacerles un MMORPG... Padre de familia. Es que se me hace un concepto tan extraño. Y debió serlo porque el juego es básicamente Lost Media. Así es, está tan perdido como la esperanza de un nuevo juego de los Simpsons o la mamá del Chavo. Ya que Family Guy Online o FGO era un juego para navegador, tristemente no se pueden recuperar ni hacer servidores propios como con otros MMORPGs resucitados por su comunidad, ya que el ejecutable en sí no existe, y los archivos de Unity del juego no fueron rescatados por nadie. Ni siquiera los mismos desarrolladores parecen tener esos archivos, ya que el juego nunca salió realmente del beta. Salió al público en abril y anunciaron su cierre en diciembre. Haciendo cálculos, un bebé pudo haber sido concebido el día en que salió el beta y nacer el día en que cerró. Si fue coincidencia o no, depende de los papás. Por suerte tenemos registros de FGO en internet, como este video que podemos ver, y podemos notar que el juego tenía opciones de personalización basados en la familia, pero las opciones al menos están buenas para ser tu propio padre de familia zona. Estoy seguro de que ese es el sueño de alguien. Y ustedes saben que si hay algo que siempre voy a amar de los juegos licenciados, es poder explorar los entornos que se ven regularmente en la serie. Si bien Quahog no es tan memorable como Springfield o South Park, al menos sigue siendo interesante recorrerlo. Aunque esa afirmación me hace querer un MMO de esas dos series más bien. Siendo justos, Quahog está en la mitad del espectro de ciudades lo suficientemente memorables de caricaturas junto a cosas como Saltadilla o Dimmsdale, mientras le da 1000 patadas agüeadas como Genius Grove. ¿Alguien se acuerda de Genius Grove, la ciudad de Dexter? Este juego, en los pocos videos de gameplay que existen, se ve súper monótono. Casi todo lo que haces consiste en hacer fetch quest e ir de un punto A a un punto B y luego ir al punto A y luego ir a un punto C. No parece ser que haya mucho más por hacer que ese tipo de tareas. Lo más bizarro de este juego es sin duda su forma de monetización. Verán, hay compra de objetos porque, claro, es un juego free to play de navegador, sino que además el juego tiene ads. O sea, sí hay juegos de celular que... sobre que puedes ver padre de familia en iTunes. Eso es jodidamente estúpido. Es como si yo fuese a usar publicidad de... Este video es auspiciado por Cevitas Martinex. Disponible únicamente en YouTube. Cevitas Martinex, el único y el no precisamente inigualable. ¿Qué significa eso? O sea, siempre lo tengo en todo lado, pero... Y si es así, es muy fácil ver por qué falló como lo hizo.
No solo mantener un MMORPG es extremadamente caro, sino que no pareció que nadie quisiera jugar este juego de forma no irónica. Como dije antes, creo que Padre de Familia tiene una fanaticada más casual. Nadie me va a matar por pronunciar mal el nombre de Louise Griffin. No digo que no hayan superfans hardcore del show. Como dije al inicio del video, el fandom hardcore de Family Guy es casi una religión. Pero son el tipo de personas que invertirían en un videojuego del mismo. Y los que hay son suficientes para mantener un servidor free to play de MMORPG. Mucho menos para comprar sus ítems. Y con la excusa más barata de publicidad, ¿publicitarte a ti mismo? Perdón, es que me da gracia. Sí era un proyecto algo iluso, la verdad. Como tu mamá teniendo esperanza porque estudias la carrera que ella quería. Veo un proyecto así sobreviviendo para otras series con fanaticadas más vocales y diversas. Pero para Padre de Familia... lo lamento, estaba destinada al fracaso. Es una lástima. Sin embargo, casi nadie lo jugó, así que dudo que haya alguien que lo extrañe de forma genuina. Siento que lo único que queda por hacer sobre FGO es hacer el chiste más obvio posible. Lo siento mucho. ¡Wow! Peter Griffin se ve más delgado. Y llegamos al final de este viaje. La verdad es que la historia de los juegos de Padre de Familia es algo corta. Miren el lado positivo. Tuvo más juegos que The Cleveland Show. Es sin duda bastante intrigante. Siento que cada juego, incluso los más pequeños, tenían una historia que contar. Como el primer juego, se siente como un llamado de auxilio hecho con cariño a pesar de estar cayéndose a pedazos. Como Back to the Multiverse resultó siendo un juego sorprendente en el sentido más literal de la palabra, una sorpresa porque no esperaba que hiciera tantas cosas bien y tantas cosas mal. Y los juegos de celular, si bien no me gustó ninguno, el hecho de que incluso intentar correrlos fue un cuento en sí mismo, dice mucho de lo peculiar que es esta franquicia. Quizás yo no sea el fan más grande de Padre de Familia y no pueda apreciar tanto estos juegos como un verdadero fan hardcore lo haría. Sin embargo, me pone feliz haberles dado una oportunidad porque me dio una excusa de entender esta serie mejor como franquicia y entender sus esfuerzos por evolucionar más allá de ser solo una caricatura, la cual puede que no tenga la más alta calidad actualmente o incluso para muchos ni siquiera la tuvo, pero de que tenía potencial, lo tenía. Un potencial muy raro que manejaron de forma muy rara. Fue una tarea interesante. Jugué todos los juegos de Padre de Familia. Y aunque fue una experiencia peculiar y extraña, se necesitaba más que eso para poder sacar mi Peter Griffin Inte. Y cuéntame, ¿desde hace cuánto te estás sintiendo de esta manera? Todo comenzó el día en que nací.